Bueno, vamos a analizar el panorama político. Iniciamos el segundo mes de este año, a 7 meses de llegar a unas elecciones generales que han sido bastante accidentadas para poder conocer incluso la fecha como tal. Jorge Richter, analista político, nos acompaña en esta mañana y para mí es un gusto poderlo saludar. Jorge, gracias, buenos días, bienvenido. Vaya semana a la que comenzamos. El pasado fin de semana, el actual alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, aseguraba formar un grupo que pueda trabajar en beneficio de Bolivia, si es que hablamos en elecciones generales. Y por otro lado, hoy el movimiento Tercer Sistema estaría convocando para dar a conocer una candidatura presidencial. Mañana un bloque de oposición se reúne en Santa Cruz de la Sierra y el movimiento al socialismo, a la cabeza de su actual presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, busca un nuevo encuentro, una reconciliación entre arcistas y evistas, lo dijo así el joven político. ¿Cuál es el panorama y el tablero que se estaría en este momento ya, voy a utilizar el término, pintando o armando en territorio nacional? Bienvenido, qué gusto. ¿Cómo está usted, María René? Buen día. Un cordial saludo para toda la gente acá en la ciudad de La Paz, las bolivianas, los bolivianos. Bueno, el panorama todavía es algo desordenado. Están las fuerzas tratando de acomodarse, de buscar su mejor estructura y, por supuesto, también posibilidad. Hay que observar primero, por separado, todos los pasos que meticulosamente deben seguirse para poder llevar adelante el proceso electoral. Allí existen todavía algunos pendientes. El Tribunal Supremo Electoral tiene que trabajar un nuevo mapa de circunscripciones. Esto estaba dentro de la ley del censo. La ley del censo había señalado y establecido la fecha límite para la entrega de los resultados detallados de parte del Instituto Nacional de Estadística al Tribunal Supremo Electoral para que ellos configuren este nuevo trazado de circunscripciones en el país. Tenemos un retraso, se ha incumplido la ley en el sentido de que estos resultados, como le decía María René, tenían que estar ya en manos del Tribunal Supremo Electoral en el mes de diciembre. Hemos terminado enero, esto no se ha entregado, estamos acá pendientes de aquello. Esto es absolutamente importante porque su demora y su retraso puede conducir también a que no tengamos posibilidad de cumplimiento en el cronograma electoral, al menos en las fechas mayores todavía que se han mencionado. El cronograma en detalle todavía no ha sido presentado. En esa perspectiva hay que observar esto porque puede generar un retraso en el proceso electoral, y un retraso en días es también una cuestión sensible porque podría terminar retrasando el mismo proceso electoral y, por supuesto, la necesidad de tener que establecer una prórroga que pareciese a momentos es buscada por algunos actores políticos. El segundo aspecto ya es cómo se estructuran sectores hoy en día opositores y sustitutivos del movimiento al socialismo, y cómo se estructuran ya las diversas fuerzas que componen lo que fue el movimiento al socialismo, hablando de la estructura en unidad, y que hoy en día presenta por un lado a los partidarios del expresidente Morales, del presidente Arce y del presidente del Senado, el señor Andrónico. Todos ellos con intenciones, aunque no lo reconozcan públicamente, con intenciones de postulación presidencial. Entonces, este mapa de diversos actores, María René, hace prever que tengamos unas elecciones, hace prever solamente por ahora que tengamos unas elecciones con múltiples participantes, pero también con posibles resultados muy fraccionados, lo cual deja en suspenso cuál será la mejor gobernabilidad en el país. En ese sentido y con esta introducción, Jorge, modificar la fecha o modificar el calendario, ¿esto qué implicaría para un país que incluso por países miembros de la región, ha sido saludado en muchas oportunidades desde que recuperó la democracia, aquí el 10 de octubre, qué es lo que implicaría para el votante que participa y ejecuta su voto dentro de un régimen electoral representativo y democrático? Nuestro país ha dado muestras importantísimas de comportamientos electorales. Esto significa de acuerdos, de conductas
poblacionales en función de calendarios electorales, institucionalidad electoral, etcétera. Sin embargo, hay un elemento que es sensible y es el primero sobre el cual deben trabajar los gobernantes y que esto ha estado dejado de lado, María René. Le estoy hablando de poder gestionar siempre de manera permanente e ininterrumpida un proceso de pacificación social, de convivencias y coexistencias políticas, sociales necesarias y también a su vez complementarias. Cuando digo necesarias, pues a partir de aquello, de la buena convivencia política, de la buena coexistencia social, económica y política en nuestro país, tenemos posibilidades de preservar una mejor, en este caso, institucionalidad democrática y respeto a la norma electoral. En esa perspectiva, esta tarea desde el año 2019 que sufrimos la ruptura institucional en el país, pues no ha sido trabajada. Y habiéndose dejado de lado la cuestión de la convivencia pacífica, el país se encuentra polarizado y la polarización significa una lucha a momentos sin misericordia, pero siempre irrespetuosa de la institucionalidad del país. Y ello tiene una consecuencia, el afán de quererse prorrogar o de establecer un reeleccionismo también obsesionado que se lleva por delante los tiempos constitucionales. No podríamos nosotros prorrogar el mandato del actual presidente bajo ningún pretexto de tiempos, de cronogramas ajustados, de faltas de pasos en la construcción del calendario electoral. Pero sin embargo, de forma preocupante, se están dando ya algunos hechos que podrían entorpecer el cumplimiento de la fecha que está señalada para el 17 de agosto. Cualquier retraso significa violentar la Constitución. La Constitución habla de que un presidente y un vicepresidente y los asambleístas tienen un mandato de 5 años. No se puede prorrogar, no se puede extender, pero ya en el país hay algunos antecedentes. El último es el de los magistrados que dejan de lado la Constitución, podríamos señalar, suspenden la aplicación de la Constitución, le dan unas interpretaciones forzadas para poder prorrogar el mandato. Pero siempre detrás de eso, María René, piense usted que hay intereses. No es cuestión de temporalidad, de calendarios, ni mucho menos. Hay intereses. Y esto es lo que los bolivianos tenemos que ver, porque es lo que deteriora nuestra democracia. Dejando de lado el interés de prorrogarse en el mandato, por otro lado una reelección e incluso la formación de un nuevo bloque de oposición, ¿cómo se debe trabajar este paso tan importante, elemento sostenible, decía usted, Jorge, que es la pacificación social? Se ha convocado un gran pacto social, cuestionado por muchos, se ha convocado a una conformación de un bloque de unidad cuando se había firmado un documento para que exista un único candidato, documento que, según el mismo bloque de oposición, estaría siendo incluso violado por quienes en aquel 18 de diciembre firmaban al pie del mismo. Fíjese usted que diferentes acuerdos que se han enunciado y que por supuesto sus actores los declaraban con entusiasmo, yo diría hoy día falso entusiasmo ante la población, pues quedan en suspenso y no se cumplen. Empecemos que, si mal no recuerdo, en el mes de agosto señalaron todos los partidos reunidos en el Tribunal Supremo Electoral la necesidad de suspender las elecciones primarias, las internas de los partidos. Y hoy hay gente que está patrocinando de que haya elecciones primarias cuando ellos mismos han sido los encargados de que aquello quede en suspenso y se ha trabajado una ley en ese sentido. Pero hoy, contrario a lo que hicieron en agosto, hablan de conseguir, sectores de oposición básicamente, una candidatura de unidad a través de internas, contrariamente a lo que dijeron con su palabra. Bueno, esto se refleja de manera permanente y constante. Lo que se dice no tiene una corroboración inmediata con lo que se hace. Y ahí vemos de manera preocupante
que mientras los ciudadanos, pero sobre todo la clase política atendiendo sus intereses, se encuentra fuertemente polarizada y por ello impedida de realizar trabajos de diálogo y de consenso para garantizarle a los bolivianos elecciones transparentes, elecciones, respeto de la institucionalidad y elecciones en los tiempos que corresponden, pues estamos caminando por la incertidumbre. Lo último, se anunció el día 22 de enero de parte del presidente del Estado una convocatoria a un gran acuerdo nacional. Dígame usted si el acuerdo se ha realizado, si esa convocatoria se ha implementado y si ya se han establecido cuáles son los marcos de referencia para que se puedan sentar todos los políticos. En esa perspectiva, la demora lo único que hace es colocar en riesgo el proceso y poder abrir el camino hacia una prórroga. Se dice mucho, le quiero decir con esto María René, se dice mucho, se habla bastante, se le dejan cosas expuestas a los bolivianos, temas como por ejemplo avanzar hacia una cumbre, pero después no tenemos el seguimiento necesario desde el 22 de enero a la fecha, desde aquel día que se habló de un pacto de unidad por el bicentenario y que garantice las elecciones, etcétera. Bueno, no se ha llevado adelante ninguna iniciativa en ese camino. Entonces todo es muy declarativo y discursivo, pero los intereses políticos caminan por la verdadera realidad política, y la realidad política menciona que no hay el ánimo ni el deseo tampoco de poderle dar al país la certidumbre necesaria. Jorge, se están impulsando unas elecciones primarias que cuando trataron de ejecutarse en territorio nacional fueron incluso cuestionadas por el gasto que implicaba en una composición bastante particular de los partidos políticos. ¿Será saludable para nuestra democracia y para poder elegir con este derecho que tienen los bolivianos un debate entre candidatos? Un debate que ha sido impulsado incluso por la misma Universidad Mayor de San Andrés, pero será importante que se obligue a quienes quieran ser presidentes y vicepresidentes dar a conocer de manera pública su propuesta, como por ejemplo lleva adelante Estados Unidos. Sería muy importante, María René, que podamos establecer normativamente la presencia de los candidatos en 2 o 3 encuentros de debates en profundidad con un amplio margen de tiempo, etcétera, para que ellos puedan, de cara al país, señalar y mostrar cuáles son evidentemente sus planes, sus modelos de Estado, su concepto de sociedad, el modelo económico que quieren plantear y diferentes elementos que también los bolivianos hoy necesariamente requieren. ¿Para qué? Para poder tomar una mejor decisión. Cuando un candidato ya en un debate, en una exposición ante el país, tiene que mostrar en profundidad cuál es el camino por el que quiere llevar el país en su administración o cuál es la perspectiva y el horizonte político construido para nuestro país, pues entonces allí se ven verdaderamente los talentos que se tienen, los conocimientos reales, y la palabrería fácil cae rápidamente en desuso, porque estamos siendo testigos hoy en día, María René, de candidatos, de hombres de la política fundamentalmente, que solamente hacen unas referencias que yo he calificado como facilismo económico y soluciones mágicas. Esto significa nada verdaderamente importante para el país, y que por supuesto dentro del nuevo clivaje de país posible y país imposible, todos ellos se están anotando en el país imposible. ¿Qué significa esto? Que lo que dicen no podrá ser realizado. Y cuando alguien gana un proceso electoral y después todo aquello que lo había señalado a la opinión pública, lo que había prometido, no se realiza, el paso siguiente es frustración, pérdida de las expectativas de parte de la población y conflicto y crisis asegurada. Entonces este es el riesgo, María René, y lo que usted ahí señala es importante. Necesitamos tener debates, unos debates institucionalizados a través del
Tribunal Supremo Electoral, pero también los debates de diferentes instituciones que puedan convocar y que con toda la seriedad, no con perspectivas electoralistas, partidarias, sino con toda la seriedad institucional puedan convocar a quienes quieren dirigir el país, y ellos tienen la obligación, por lo menos la obligación moral, María René, de asistir y de hablar con claridad de qué es lo que quieren hacer con el país y cuál es el horizonte político, económico y social que le proponen a los bolivianos y a las bolivianas. Jorge, a tiempo de agradecer su participación y aceptar esta invitación en los últimos 30 segundos. ¿Recibió alguna invitación, alguna convocatoria, algún actor político visible de alguna de los bloques? Bueno, llamó a Jorge Richter para poder tener algún encuentro. Sí, esto ha sido bastante seguido y se ha dado mucho en el último tiempo, María René, pero yo había mencionado de manera pública, lo importante en mi tarea, por lo menos, lo importante no es el lugar donde uno se encuentre o qué pueda hacer en este año electoral, sino que mi tarea es, que yo me la he trazado y diseñado, es poder dejar los temas que nosotros debemos discutir y debatir como bolivianos, porque hay mucho de superficial y los verdaderos problemas de los bolivianos no se atienden. Entonces yo estoy muy conforme con esto de poder dejarle a la sociedad boliviana unos temas para que se discutan. Por ejemplo, hay que terminar con el reeleccionismo. Por ejemplo, hay que abrir el modelo económico. Por ejemplo, hay que trabajar un acuerdo de paz social entre todos los bolivianos para que a partir de ese acuerdo, de un nuevo pacto social, de la pacificación y la buena convivencia entre todos los unos y los otros, tengamos la posibilidad de mirar ya en perspectiva el desarrollo nacional con posibilidades de complementarnos los unos y los otros porque somos una sociedad diversa. Esto es lo que hay que discutir de manera seria antes que unas propuestas que no van a conducir a nada, como cuando alguien dice que conseguirá tantos recursos porque el Fondo Monetario se los prestará. Pues yo ahí le puedo decir de que el Fondo Monetario no presta esas cantidades como las que señala un candidato. Esto es lo que hay que hablar, esto es lo que hay que señalarle a los bolivianos y lo que hay que advertir también al país. ¿Para qué? Para que no tengamos después la frustración que nos conduce a una crisis todavía más profunda. Le agradezco el tiempo, María René, y por supuesto que sea una buena semana para todas las bolivianas y los bolivianos. Lo propio para usted, Jorge. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y en cualquier momento nuevamente lo convocamos para que forme parte de estos análisis. Jorge Richter nos ha acompañado en esta mañana. Agradecido. Usted escuchaba haciendo referencia al análisis de este panorama político que vive el país.